Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. El primer ministro israelí Ehud Olmert confirmó el miércoles por la noche que dejará su puesto en septiembre. Olmert se vio envuelto en un escándalo de presunta corrupción. El primer ministro israelí indicó que no se presentará a las elecciones primarias de su partido el 17 de septiembre próximo. Agregó que una vez elegido su sucesor, dimitirá para permitir la formación de un nuevo gobierno. Olmert añadió que a continuación probará su inocencia. La justicia israelí lo acusa de haber recibido dinero de un hombre de negocios estadounidense. Ehud Olmert negó haber efectuado esta maniobra, pero reconoció haber recibido fondos destinados a financiar su campaña electoral antes de la toma de funciones como primer ministro en enero del año 2006. Y continuando con más noticias internacionales, el Comité Olímpico Internacional, conocido como COI, admitió el jueves pasado que el acceso a Internet para los 25.000 periodistas extranjeros que habrá en los Juegos Olímpicos de Beijing será restringido. Así lo reveló el presidente de la Comisión de Prensa del COI, Kevin Gosper, quien confirmó que se había negociado con el comité organizador de Beijing 2008 el bloqueo de algunas páginas web sensibles a los ojos del régimen chino. Gosper reconoció que se trata con un país comunista en el que existe censura. Lo que se obtiene es lo que ellos conceden. Y en otro ámbito de la información, el pasado 29 de julio concluyeron con un nuevo fracaso las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Unos 30 países, entre los que se encuentra Canadá, participaron en el encuentro que intentaba concluir las negociaciones iniciadas en Qatar en el 2001. El fracaso de las negociaciones opuso a los Estados Unidos y a las potencias emergentes que propugnaban diferentes alternativas aduaneras cuando las importaciones aumentaran de manera desmedida. La Unión de Productores Agrícolas de Quebec recibió con beneplácito la noticia y comentó que la continuidad del sistema aduanero vigente permitirá proteger a los productores canadienses y conservar unos 70.000 puestos de trabajo que habrían sido amenazados con los cambios propuestos por los Estados Unidos. Guatemala. El fiscal general de ese país, Juan Luis Florido, renunció a su cargo esta semana luego de quejas en el sentido de que no logró reducir la violencia en el país con mayor tasa de criminalidad en América Latina. La mayoría de los miles de asesinatos cometidos este año continúan sin ser resueltos. La matanza de políticos prominentes en años recientes sacó a la luz las operaciones de los escuadrones de la muerte al interior de la fuerza policial y la corrupción del sistema judicial. Argentina. El gobierno de ese país presentará antes de fin de año un proyecto de ley que despenalizará el consumo de droga y a la vez intentará combatir con más eficacia a los narcotraficantes. Este anuncio fue realizado el miércoles por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Actualmente, la posesión y el consumo de droga es un delito en Argentina. Además, la mayoría de los procesos criminales implican a los consumidores y no a los traficantes. Con este proyecto de ley, Buenos Aires pretende dotarse de una legislación moderna cuya idea es aplicar una política de cuidados para las personas dependientes y de represión para el tráfico y el blanqueo de dinero resultantes del tráfico de droga. Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron que continuarán su lucha armada porque persisten las causas que la motivan y rechazaron una solución política con el actual gobierno colombiano. El integrante del secretariado de la FARC, Iván Márquez, dijo en entrevista con la cadena de noticias Telesur que el nombramiento de Alfonso Cano como el jefe máximo del grupo implica la continuidad de los planes guerrilleros. Márquez descartó que los máximos dirigentes de la FARC vayan a aceptar un eventual asilo político en Francia si se aprueba un intercambio de rehenes por guerrilleros presos. Cuba. El presidente cubano Raúl Castro recibió el jueves al vicepresidente del gobierno de la Federación Rusa y copresidente de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, Igor Ivanovich Sechin. Las conversaciones transcurrieron en un ambiente cordial y amistoso, durante el cual se pusieron de manifiesto las buenas relaciones existentes entre Cuba y Rusia y la voluntad política de ambos gobiernos por seguir profundizándolas. Las dos partes subrayaron el mutuo interés de continuar perfeccionando y ampliando el proceso de reactivación de los vínculos económicos, comerciales y financieros.
México. El gobernador de Texas, Ricky Perry, recibe una creciente y continua presión pública para que postergue la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, programada para el próximo martes. Varios periódicos de Texas y de otras partes de Estados Unidos han dedicado sus páginas editoriales esta semana a urgir a Perry para que suspenda la ejecución. El gobernador también ha recibido cartas de organizaciones internacionales de derechos humanos y de grupos de juristas e incluso de la Casa Blanca que lo exhortan a respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia solicitó la revisión del caso de Medellín y de otros 50 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos tras determinar que se violaron sus derechos a la asistencia consular de su país prevista en la Convención de Viena. Paraguay. Fernando Lugo se convirtió en el primer obispo católico en recibir la dispensa del Papa Benedicto XVI para convertirse al Estado laical a 2 semanas de asumir la presidencia de su país, anunció la Iglesia Católica local. En un caso sin precedentes en la Iglesia Católica, pues los obispos no podían gozar de la reducción al Estado laical como los sacerdotes, el Vaticano atendió la solicitud de Lugo. Luego de mucha reflexión, señaló el nuncio apostólico Orlando Antonini. Antonini entregó este miércoles al ex prelado una copia de la decisión de Benedicto XVI durante una entrevista que ambos sostuvieron en la sede de la Alianza Patriótica para el Cambio, que gobernará a partir del próximo 15 de agosto. Y para nuestra agenda cultural, como parte de su gira internacional, Amakosi, los Reyes del África, se presentan en el viejo puerto de Montreal hasta el 17 de agosto. Un impactante espectáculo de danza, acrobacias, música y luces para toda la familia. Para más información sobre este espectáculo que descubre el corazón de la cultura africana, puede visitar el sitio de internet www.salsatase.ca, donde podrá encontrar también descuentos para las entradas de este espectáculo. Y continuando con la agenda cultural, la Asociación de Ecuatorianos en Ontario organiza el próximo viernes 8 de agosto el Día Nacional de Ecuador, con un evento cultural y artístico en City Hall, Nathan Phillips Square, a partir de las 10 de la mañana. Para más información, llamar al 416-875-9362 o escribir a la dirección que aparece en pantalla. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por acompañarnos. La cita es la semana que viene con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchas gracias y hasta entonces.